resplandece a mi alrededor. ¡Chabelo está presente! Para nuestros amigos que están en la sala a lo mejor no va a ser muy emotiva porque no van a poder notar el cambio. Pero para la gente que está en sus casas sintonizando en estos momentos los canales de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, sí lo será. En este momento, y con tan solo hacer un chasquido de dedos, nuestra transmisión, que es de blanco y negro, como nos estamos viendo ahora, se va a transformar en color. Podremos saber entonces que la corbata de Lolo es rojo con azul, que su camisa es blanca, que la mía es celeste, y que, amén los técnicos, vaya a ser ese el color. Con mucha alegría, hagamos así, y pidámosle a Leodoro Achondo que dé inicio a nuestra transmisión. A partir de este momento, transmitimos directamente desde el Etoile del Hotel Sheraton San Cristóbal. Esta noche, fiesta. Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey. Hola, mi nombre es Alexis Vera y junto con mis compañeros Alejandro Ávila, Emiliano García y Alan Alvarado, todos estudiantes de la UAM Xochimilco, les hablaremos un poco sobre la televisión en los años 60. Como pudimos ver al inicio de nuestro video, durante el pasar de los años y de las transmisiones de la televisión, hemos visto caricaturas que marcaron la infancia de muchos, programas familiares inolvidables, momentos históricos como los cambios de transmisión de blanco y negro a color y errores en vivo que quedarán en el recuerdo y muy difícilmente olvidaremos. Pero, ¿recordamos algo de lo que sucedía con la televisión en la época de los 60s? Ok, para empezar, hablaremos un poco de cómo funcionaban los televisores en aquellos tiempos. Transmitían la imagen mediante el cinescopio. Eran muy grandes con el objetivo de alojar todo el mecanismo, el cual incluía los famosos bulbos. Esos grandes televisores de los años 60 no se prendían al instante, sino que había que esperar a que los bulbos se calentaran y unos segundos después se transmitía la imagen. Además, no tenían control remoto y cambiar el canal se hacía mediante una perilla giratoria, lo mismo ocurría si quería subir o bajar el volumen. Otra característica es que consumían bastante electricidad y que si en alguna ocasión algún bulbo fallaba, este se debía reemplazar. Pero, ¿qué son y cómo funcionaban el cinescopio y los famosos bulbos? El cinescopio, o mejor conocido como el tubo de rayos catódicos o simplemente tubo catódico, es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constantemente dirigido contra una pantalla electroluminiscente. La pantalla está hecha de vidrio y recubierta de fósforo y plomo. El primero permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el segundo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones. Por otra parte, tenemos a la válvula termoiónica, también llamada válvula electrónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo. Es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío a muy baja presión o en presencia de gases. Una vez que ya sabes cómo es que funcionaban las televisiones de manera interna en los años 60, ahora podemos hablar un poco sobre el contenido de los programas que éstas nos transmitían y cómo influían en las familias que disfrutaban de estos programas, es decir, los espectadores. Gracias a las transmisiones que realizaban los televisores, ya no era necesario trasladarse al teatro o cine en búsqueda del entretenimiento, pues era más sencillo quedarse en la comodidad del hogar. En la época de los años 60 se decía que la televisión era el motivo de las reuniones familiares mexicanas,
pues despertar en una mañana de 1917 y esperar en pijama en la sala de tu casa para que iniciara En Familia con Chabelo era una alegría muy grande en esos momentos. E incluso era muy común que quienes tenían un televisor propio invitaran a aquellos que no contaban con uno. La finalidad era convivir y pasar momentos memorables. Ese fue el gran poder de aquel gran aparato que los nacidos en dicha época recuerdan con mucho cariño. En aquella época podíamos apreciar programas como El Club del Hogar, El Gran Premio de los 64,000, Su Diario Nescafé, El Teatro Fantástico, En Familia con Chabelo, entre otros clásicos de la televisión mexicana. Pero hablemos un poco sobre estos programas populares de la televisión mexicana e internacional. A continuación veremos algunos ejemplos de programas internacionales y programas mexicanos que fueron demasiado populares en su época. Comenzamos nuestra lista con uno de los programas más icónicos de la década. The Twilight Zone fue un programa de antología que se centraba en historias de ciencia ficción, fantasía y terror. Fue un gran éxito y se convirtió en un clásico de la cultura popular. Uno de los programas más influyentes de los años 60 fue Star Trek. Esta serie de ciencia ficción fue pionera en muchos aspectos y sentó las bases para una gran cantidad de programas posteriores del mismo género. Esta comedia de situación fue un gran éxito en los años 60. The Beverly Hillbillies relataba la historia de una familia pobre de campo que se mudaba repentinamente a Beverly Hills después de descubrir petróleo en su propiedad. Fue uno de los programas más vistos de la década. Bonanza estaba en el aire desde finales de los años 50, pero fue en los años 60 cuando alcanzó su mayor éxito. Esta serie de televisión del oeste se centraba en las aventuras de la familia Cartwright en la poderosa ranch en Nevada. Esta comedia de situación seguía la vida de una bruja casada con un humano y los problemas que surgían de su mezcla de mundos. Bewitched se transmitió en una época en que las comedias de situación eran extremadamente populares y fue uno de los mayores éxitos del género. En primer lugar de los programas mexicanos tenemos a El Club del Hogar. Fue un programa de televisión mexicano de humor blanco que era transmitido en vivo y que estuvo dedicado a promover marcas y productos que patrocinaban la emisión. Se improvisaban comerciales en vivo y se bromeaba con los productos de esos mismos patrocinadores, a veces ridiculizándolos. Se emitió por primera vez el jueves 1 de marzo de 1951 y duró 35 años, llegando hasta 1986. En segundo lugar tenemos a El Gran Premio de los 64,000 pesos. Este era un programa cultural para ganar dinero respondiendo preguntas. Durante 6 meses, los concursantes tenían la posibilidad de ganar los 64,000 pesos si respondían bien a las preguntas que se les realizaban en cada programa respecto a un tema que ellos mismos eligieran. En tercer lugar tenemos En Familia con Chabelo. Fue un programa de televisión mexicano de corte infantil familiar conducido por Javier López Chabelo, el cual fue transmitido en vivo en la Ciudad de México por el Canal 2 de Televisa. Su primera emisión fue el día 26 de noviembre de 1967. ¿Qué hizo que los programas de la televisión de los años 60 fueran tan populares? Los programas de televisión de los años 60 ofrecían una experiencia única y atractiva para el espectador. Muchos de ellos fueron pioneros en temas que hoy en día son comunes en la televisión, como la ciencia ficción y la comedia de situación. A continuación, vamos con unos comerciales y regresamos con la transmisión. Regresamos con la transmisión. Ahora hablaremos sobre un género televisivo que fue muy popular en México e impulsó el auge de la televisión, la telenovela. Para los años 60, el televisor ocupaba un lugar público, en la intimidad de la casa, un lugar en el cual todos los miembros de la familia tenían la posibilidad de encontrarse. En ese esquema, ver una telenovela implicaba, por lo general, promover un plan familiar,
sobre todo para la franja del final de la tarde y la noche. El hecho de que el televisor soliera estar en la sala facilitaba esta acción, tanto por la distribución del espacio, que permitía disponer sillas y sofás, como por el significado de tener un lugar para compartir. En la organización de la sala, alrededor del televisor, usualmente había jerarquías y pertenencias. La silla más grande o más cómoda se asignaba a algún miembro especial de la familia. Ese lugar tenía nombre propio. De ahí que sea común señalar la pertenencia de los lugares. Esa es la silla del abuelo. Ese es el sitio de mi papá. Este es mi lugar. Los niños, por lo general, se sentaban en el piso, en fila, adelante o sobre unos cojines. Detrás estaba el sillón, donde se ponían los adultos. Sin embargo, las telenovelas no atraían a todos los niños, por lo que esa distribución era más común para otro tipo de programas, como los deportivos o musicales. Teniendo en cuenta que para los niños la hora tradicional de ir a dormir estaba entre las 8 y 8:30 de la noche, las telenovelas y la programación posterior a esa hora se orientaba a los adultos. En la noche, la sala se compartía con los hermanos mayores, cuñadas y yernos, padres o abuelos. La televisión también se veía entre vecinos, conocidos, familiares o amigos, hasta reunir, incluso, grupos numerosos, como el caso de una vecindad en el Distrito Federal. Por ende, entre los espectadores congregados había afinidad de gustos y una mínima coordinación que les permitía encontrarse en un lugar y hora específico, coincidir en la programación y compartir un espacio. Otra opción para ver televisión era en un establecimiento público, como los supermercados, tiendas de abarrotes, negocios y almacenes electrodomésticos. Pese a que el televisor continuaba siendo un artículo de lujo, este adquiría mayor popularidad y atractivo en los precios. Marcas como Silverstone, Philips y Philco ofrecían aparatos con innovaciones tecnológicas y usos funcionales para atraer clientes. Por 108 pesos semanales, la superconsola Majestic 1958 ofrecía 3 aparatos en uno: televisor pantalla gigante, radio de 5 bandas y tocadiscos de alta fidelidad, integrados en un mueble de madera, que es un alarde de buen gusto, exaltaba el anuncio. Las facilidades de pago eran comunes en las tiendas Sears y Liverpool, con créditos, preventas navideñas, descuentos y obsequios adicionales. Por la compra del televisor, incluso, se recibían radios y tocadiscos usados, como enganche para el nuevo electrodoméstico. Para el Día de la Madre y el de Navidad, la publicidad de televisores se intensificaba en la prensa. Para la conmemoración de dichas fechas, los anuncios acostumbraban a asociar el televisor con el público femenino, con la unión familiar o con los deportes masculinos. Los promocionales impresos solían mostrar la imagen de una pantalla encendida, donde dibujaban a una mujer o la práctica de actividades deportivas. Los días previos al 10 de mayo, por ejemplo, las campañas presentaban al televisor como el mejor regalo para las madres. El tema se vinculaba con una suerte de homenaje, un premio, la felicidad. Usted también puede ser muy feliz a su madrecita el 10 de mayo, con el incomparable regalo de un aparato SkyMaster, un modelo integrado de radio, TV y tocadiscos de alta fidelidad. Algo digno de ella. Adquiéralos en nuestros distribuidores autorizados, decía la marca Zenith en Excelsior. Sin embargo, el esquema no era nuevo. El cine y la prensa en especial ya habían sido promotores del despliegue publicitario en virtud de la madre y la celebración del 10 de mayo. Con la televisión se aprovechaba la novedad por el cambio tecnológico. Se creaba el imperativo de actualizarse, de no quedarse atrás ante los avances de la tecnología, y por supuesto, se eludía una nueva fuente de entretenimiento e información que las madres, en este caso, merecían tener a su alcance. La publicidad de los televisores estuvo en sintonía con los tipos de espectadores que los realizadores de contenidos televisivos estaban definiendo. La figura de la madre fue un recurso clave en la estrategia. En el caso de los televisores se trataba de rendirle un homenaje, propiciando el entretenimiento. En el caso de la televisión, la telenovela fue la encargada de resaltar su lugar en la familia, de exaltar sus valores y exteriorizar sus frustraciones, de mostrar sus cotidianidades y jugar con sus matices y contradicciones. A continuación, vamos con unos comerciales y regresamos con la transmisión. Don Quijote, la famosa cerveza Caballito, es más sabrosa, más popular, más mexicana. Don Quijote. Ya estamos de vuelta, regresamos con la transmisión.
El aumento de las emisiones hizo que el horario de las telenovelas coincidiera con la hora del quehacer, la hora de los juegos, la hora de tejer, la hora de merendar, la hora de cenar, la hora del descanso. El tiempo cobró varios significados a la hora de ver telenovelas. Era un tiempo de transición, no había nada más que ver, no había nada más que hacer. Era un tiempo de ocio, el premio al final del día, sinónimo de descanso y de relajación, pues acostumbraba a verse en un lugar cómodo, como el sofá, la cama, el sillón. Era el tiempo del entretenimiento que, combinado con el descanso, suponía un modo particular de emplear el tiempo libre. Y finalmente, era el tiempo de la simultaneidad, de combinar labores cotidianas. Aquí se mezclaban la necesidad de tener un entretenimiento y la de cumplir con otras obligaciones del día a día. Realizar varias tareas mientras se veía la telenovela era una práctica común, y aunque también había casos en los que se suspendía cualquier actividad para concentrarse exclusivamente en el melodrama, es interesante destacar que de las encuestas realizadas, 63% de las personas indicaron que simultáneamente a la emisión realizaban otras labores. En orden, las principales de ellas eran hablar con la familia, jugar, tejer, leer o estudiar, hacer el quehacer, trabajar, comer o cocinar. Incluso quedarse dormido remitía también a esa simultaneidad. El compartir la televisión, se compartían también gustos o se negociaba la posibilidad de satisfacerlos. Con frecuencia, la elección de los programas de televisión estaba asociada con las jerarquías del hogar, la edad y el género, y los códigos de comportamiento que en torno de estos producían los realizadores, las autoridades morales y el público. Con frecuencia, la elección de los programas de televisión estaba asociada con las jerarquías del hogar, la edad y el género y los códigos de comportamiento que en torno de estos producían los realizadores, las autoridades morales y el público. Sin embargo, las expectativas creadas entre consumidores de diferentes edades, género, gustos y hábitos no siempre armonizaban con los códigos de comportamiento moral y las prácticas sociales de la época. En 1961, Ernesto Alonso conformó la primera barra de telenovelas para Canal 2 bajo el nombre genérico de La Comedia Humana. A partir de entonces, los programas dramatizados mexicanos se mantendrían en dicho canal, desplazando al Canal 4 y sin competencia alguna hasta mediados de la década de 1990. Las comedias, como el público acostumbraba a llamarlas, se convirtieron en tema de conversación. Los personajes y las historias se llevaban a la mesa del comedor, a la cama, a la oficina, al supermercado, al salón de clases, a la calle. La conexión con los estereotipos y los significados más tradicionales y populares de la vida amorosa, la familia, la amistad o el ambiente laboral llevaron a la telenovela a insertarse con facilidad en la vida cotidiana de los televidentes. Aún novatos y extrañados reconocieron en el melodrama no solo una fórmula de entretenimiento, sino de sentido. Quienes la acogieron como parte de sus rutinas se conmovieron con los personajes, siguieron las tramas y se reconocieron en la pantalla. Las telenovelas se vieron insertas en sus conversaciones, en sus comidas, en sus espacios de encuentro con la familia y amigos, en sus horarios y en sus espacios. Camarena y la TV. En mayo de 1960 inició la televisión en Guadalajara con el Canal 2 XCW-TV como estación local. El 21 de agosto de 1961 inició el Canal 4 con la insignia de XHG-TV. Guillermo González Camarena, a pesar de ya existir sistemas de TV a color bien establecidos y en uso, continúa con sus experimentos y avances en televisión, creando en 1961 el sistema psicológico de televisión a color, con el cual logra crear la ilusión de color en televisores blanco y negro. Un año más tarde, crea el sistema bicolor simplificado, el cual producía color utilizando cinescopios que solamente contenían fósforo rojo y azul, con lo que se reducía el costo de producción. En 1968, cuando México incursiona en la era de las comunicaciones vía satélite al transmitir a todo el mundo los diversos eventos de la 19 Olimpiada de México, en 1968 siendo los primeros que se transmitieron en color. El movimiento estudiantil de 1968 sin duda es reconocido como un hito en el camino del México contemporáneo hacia la democracia.
Gran parte de ello se debe al llamado estudiantil a la apertura, a su expresión espontánea y a la exigencia que hicieron respecto a que el gobierno estaba obligado a dialogar públicamente con ellos, es decir, con la sociedad. Durante este movimiento, en México, el gobierno de ese país mantenía un férreo control de los contenidos emitidos en los medios masivos de comunicación, afectando el derecho a la libertad de expresión. En el caso específico del movimiento estudiantil y social, el gobierno emprendió una campaña deliberada de desprestigio y desinformación contra los integrantes del movimiento, criminalizándolos y caracterizándolos como delincuentes o un peligro para la seguridad nacional ante la sociedad mexicana. Dentro de esta campaña, muchos medios de comunicación masivos jugaron un papel fundamental al asumir un rol oficialista, creando noticias y materiales informativos diversos, siempre adversos al movimiento estudiantil, omitiendo o destacando hechos según conviniera o maximizando o minimizando los hechos. A pesar de su importancia como medio de comunicación, la televisión estaba sujeta a la censura y el control gubernamental en ese momento. El gobierno mexicano limitó la cobertura de los hechos y utilizó la televisión para difundir una versión de los hechos minimizando la represión y culpando a los manifestantes. La censura y el control gubernamental sobre la información también limitaron la capacidad de los medios para informar con precisión sobre lo que estaba ocurriendo. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Alexis Vera y junto con mis compañeros Alejandro Ávila, Emiliano García y Alan Alvarado nos despedimos de ustedes.